La caja del regalo aún estaba sobre la mesa, intacta, con el lazo perfectamente atado. Era pequeña, delicada, envuelta con un papel dorado que había elegido con cuidado semanas antes. Dentro, un colgante de oro sencillo, pero precioso. No era caro comparado con los lujos que veía en las vitrinas del centro, pero para mí era todo. Cada centavo que ahorré durante meses había sido destinado a ese detalle, a ese gesto, a ese símbolo de amor. Era el regalo de cumpleaños número 70 para mi madre. Y mientras lo miraba por última vez antes de llevarlo al correo, escuché los golpes en la puerta. 3 golpes secos, duros, con una urgencia que me congeló la sangre. No eran los golpes de un vecino, ni los de una amiga. Eran los golpes del destino anunciando que algo estaba por romperse. Cuando abrí la puerta, vi los rostros serios de 2 hombres que no reconocí. Uno tenía una carpeta en las manos. El otro ya tenía la mano en su cinturón. Hice. El simple sonido de esas 3 letras fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Sentí que el aire me abandonaba, como si me hubieran sacado el alma de un tirón. La carpeta contenía mi nombre completo, mi dirección, mi historial migratorio, todo. Lo sabían todo. Y en ese momento, supe que algo más que mi estatus legal había sido quebrado. Alguien me había entregado. Mi corazón latía con fuerza mientras ellos hablaban, pero no escuchaba nada. Solo veía la caja, allá al fondo, aún sobre la mesa, brillante bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Esa cajita era mi vida, mi esfuerzo, mi intento de seguir siendo hija aunque estuviera a 1000 millas de distancia. Y sin embargo, allí estaba yo, frente a 2 agentes, con una orden en sus manos, y la certeza de que el mundo que había construido durante más de 15 años se estaba desmoronando en cuestión de segundos. No fue la sorpresa lo que más dolió, fue el momento, porque hasta ese instante yo aún creía que tenía algo, que a pesar de vivir en las sombras, tenía una familia que me esperaba, que me respetaba, que valoraba cada madrugada en la que salía a trabajar bajo la lluvia, cada comida que me saltaba para enviar un poco más, cada cumpleaños mío que pasé sola con una vela en una tortilla porque el dinero no daba para más. Yo me mentía, lo sé. Me aferraba a la idea de que el sacrificio tenía sentido, de que cada dólar enviado llevaba consigo amor. Pero al ver esos papeles, con cada dato minuciosamente correcto, entendí que alguien muy cercano, demasiado cercano, había tomado la decisión consciente de empujarme hacia el abismo. Yo no era una criminal, no había robado ni hecho daño a nadie. Mi delito fue soñar, amar, querer ser útil y tal vez haber olvidado que en algunas familias el amor es condicional. Depende de lo que mandas, no de lo que das desde el corazón. Yo había trabajado en 3 lugares al mismo tiempo, lavando platos, limpiando casas, cuidando niños que no eran míos. Caminaba largas cuadras para ahorrar el pasaje. Reutilizaba zapatos hasta que se deshacían. Y aún así, cada mes, mandaba lo poco que podía, sin preguntar, sin esperar más que un gracias al otro lado del teléfono. A veces ni eso. Y aún así, allí estaba, acorralada, señalada, traicionada. Los agentes me dijeron que no sería arrestada en ese momento, que solo venían a entregar la orden y confirmar que yo vivía allí. Su tono no fue agresivo, pero fue firme. Había una frialdad en su manera de mirar, una distancia que dolía, como si yo ya no fuera persona, sino un número en un sistema, un expediente más. Me dieron una copia del documento, me pidieron firmar que lo había recibido. Yo no tenía palabras. Mis manos temblaban. Mi mente se aferraba a la imagen de esa caja. Era absurda, pero se volvió mi ancla. Era lo único que aún representaba algo puro en medio de todo. Después que se fueron, no lloré. Solo me senté, frente a la caja, la toqué, la abrí. El colgante brillaba, y por un momento imaginé el rostro de mi madre al recibirlo. Imaginé sus ojos llenándose de lágrimas, su voz diciendo, «No debiste gastar en esto». Y por primera vez me permití hacer una pregunta que había evitado durante años. ¿De verdad me habrían agradecido? ¿O también ese regalo sería juzgado como insuficiente? Mi mente viajó entonces a cada cumpleaños que pasé sola, a cada videollamada fallida,
A cada remesa enviada sin que me preguntaran si yo tenía comida na geladeira, empecé a recordar los silencios, las respuestas automáticas, el cambio sutil en las conversaciones cuando dejaron de preguntarme cómo estaba y empezaron a hablar solo de lo que necesitaban. Y me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Hacía años que yo no era una hija, era un cajero automático emocional, y ahora que había decidido dar algo simbólico, algo desde el alma, alguien decidió que ya no servía, que ya no era útil, que podían descartarme. Ese pensamiento me golpeó más fuerte que cualquier amenaza legal, porque el IC puede deportarte del país, pero una traición así te deporta de tu propia historia, te expulsa del lugar más íntimo que uno tiene, la familia. Yo ya no era parte de ellos, o quizás nunca lo fui. Solo era la proveedora lejana, la que servía mientras enviaba, pero que debía desaparecer cuando dejaba de cumplir expectativas. La caja seguía abierta, el lazo caído a un costado, y sentí un nudo en el pecho que me dejó sin aliento, porque entendí que ese regalo no era solo para mi madre. Era también un intento desesperado de recordarme que aún podía dar algo bonito, que no todo era sacrificio y pérdida. Era mi manera de seguir siendo humana, pero incluso eso me fue negado. Me quedé allí por horas, sin moverme, con el documento en una mano y el colgante en la otra. Afuera, el mundo seguía. Los autos pasaban, los niños jugaban en la calle. Nadie imaginaba lo que pasaba detrás de esa ventana. Nadie imaginaba que, en esa pequeña habitación, una mujer acababa de ser traicionada por aquellos a quienes más había amado. Y lo más cruel es que no se trataba de dinero. No realmente. Era algo más profundo. Era sobre control, sobre castigo, sobre recordarme que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. Nunca sería completamente de ellos, porque había cruzado la frontera, porque había logrado sobrevivir. Y eso, en los corazones pequeños, duele más que cualquier ausencia. Esa noche, mientras la ciudad dormía, hice mi primera maleta. No sabía a dónde ir. No tenía un plano claro. Solo sabía que no podía quedarme allí, porque ya no era un hogar, era una emboscada. Y yo, aún con el corazón en pedazos, decidí que no me iban a destruir. No sin luchar, no sin contar mi historia, porque hay heridas que duelen más que la deportación. Y yo acababa de descubrir la más profunda de todas. Si alguna vez sentiste que diste todo por alguien y aún así fuiste traicionada, me encantaría leer tu historia. Escribe en los comentarios, mi amor no fue en vano, y deja que tu voz también sea escuchada. Y si estas historias te llegan al corazón, suscríbete al canal para seguir construyendo este espacio de respeto y verdad. Me llamo Rosalía Martínez. Tengo 44 años y vivo en Houston, Texas. Cuando digo que vivo, lo hago en el sentido más literal posible. Respiro, camino, trabajo. Pero hay días en los que no siento que realmente existo. Soy esa sombra que pasa por los pasillos del hospital antes de que amanezca. Esa mujer que nadie mira a los ojos, que limpia la sangre seca en las camillas, que recoge los guantes tirados después de una cirugía de madrugada. Soy invisible. Y en mi mundo, la invisibilidad es una forma de protección, pero también una condena. Todas las mañanas me levanto a las 4:10. No porque tenga un reloj sofisticado, sino porque el vecino del cuarto de al lado se levanta a las 4 en punto y el rechinar de la puerta siempre me despierta 10 minutos después. Mi cuarto es una pequeña habitación en una casa compartida con otras 3 mujeres, también inmigrantes, también en situación irregular. La ducha está al final del pasillo y el agua caliente depende de quién se haya bañado antes que tú. La mayoría de los días, no hay suerte. Desayuno pan del día anterior, a veces con un poco de café si me quedó algo de la semana anterior. No prendo la luz para no gastar más electricidad. Salgo con una linterna pequeña que colgué a la altura de la puerta, justo encima del calendario donde marco los días que logré enviar dinero a México. Cada X es una pequeña victoria, una prueba de que sigo cumpliendo, aunque mi vida se derrumbe en silencio. Trabajo como auxiliar de limpieza en un hospital del centro. No tengo contrato, ni beneficios, ni derecho a enfermarme. Si falto, no cobro. Si llego tarde, me despiden. Pero nunca me quejé.
porque ese trabajo me permitió enviar entre $300 y $400 mensuales a mi madre y a mi hermano en Oaxaca. Me permitió pagar los útiles escolares de mis sobrinos. Me permitió sentir que, aunque estuviera lejos, seguía siendo parte de algo, parte de ellos. Mi uniforme es una bata verde clara con mi nombre bordado a mano por una compañera, Rosalía, sin apellido, sin historia. La mayoría de los médicos no me conocen por nombre. Me llaman señora o usted. Algunos ni eso. Solo chasquean los dedos y apuntan con la barbilla hacia el desastre que debo limpiar. A veces me preguntan si sé inglés. Yo sonrío y digo que poco. Aunque lo entiendo casi todo, prefiero no hablar, porque cada palabra pronunciada es una pista más que puede revelar que no pertenezco. Mi jornada termina a las 4 de la tarde. Regreso a casa en autobús, cuando puedo. Si no, camino. Esos 40 minutos a pie se han vuelto mi momento más íntimo del día. Camino con los audífonos puestos, pero sin música, solo para evitar que me hablen. Observo las calles, las casas con césped perfectamente cortado, los perros bien alimentados, los niños saliendo de la escuela. Y me pregunto qué haría yo si tuviera una vida así. Si tuviera una sala con sofá, una cocina solo para mí, una cama que no se dobla al sentarme. A veces paso frente a una tienda de colchones. Me detengo a mirar los modelos más baratos. Imagino cómo sería dormir en uno de esos, con sábanas blancas, sin el sonido de otras personas respirando a mi lado. Pero después sigo caminando, porque soñar demasiado duele. En la casa, las otras mujeres ya están cocinando. Cada una tiene su horario asignado para usar la estufa. Todo está medido. Hasta el papel higiénico se cuenta. No hay espacio para el lujo, ni para el descuido. Una vez, una dejó el calentador prendido por más de 10 minutos y casi hubo una pelea. Así vivimos, como ratones asustados en una caja, corriendo entre paredes que no nos protegen del todo. Mi cama es un colchón viejo, cubierto con una manta que me regaló una señora a la que limpiaba la casa los fines de semana. Es solo una cobija, me dijo, pero para mí fue como recibir un pedazo de ternura que había olvidado que merecía. A veces la abrazo fuerte por las noches, como si fuera el cuerpo de mi madre, como si pudiera oler su perfume en esas fibras viejas y cálidas. En una repisa de madera tengo 3 cosas. Una foto de mi mamá cuando era joven, con un vestido azul celeste y trenzas largas. Una vela a medio usar que enciendo cuando me siento muy sola. Y un frasquito con monedas. Son centavos, 43 exactamente. Me recuerdan que incluso lo pequeño puede sumar, que incluso lo poco puede significar algo si se junta con fe. Los domingos no trabajo, pero tampoco descanso. Ese día lo uso para lavar mi ropa a mano, llamar a México, limpiar el cuarto y preparar las comidas de la semana. Llamar a casa es mi ritual. A veces me contestan, otras veces no. Cuando mi madre responde, hablamos pocos minutos. Me pregunta si mandé algo este mes. Me dice que el gas está caro, que mi hermano no consigue trabajo, que los niños necesitan zapatos nuevos. Yo escucho, anoto mentalmente, prometo que haré lo posible. Nunca me preguntan si comí, si duermo, si estoy bien, pero igual llamo, porque una hija llama, porque una parte de mí aún cree que soy parte de esa familia, aunque ya no sé muy bien cómo encajo en esa imagen que ellos tienen de mí. A veces siento que allá ya no soy Rosalía, soy la que manda, la que está lejos, la que tiene dólares, nada más. Una vez, mi sobrino me escribió un mensaje. Tenía 14 años. Me dijo que en la escuela le habían pedido que escribiera sobre su heroína, y él escribió sobre mí. Me llamó valiente, luchadora, una mujer que cruza fronteras por amor. Le respondí con lágrimas en los ojos, pero cuando lo conté a mi hermano, me dijo que dejara de hacerme ilusiones, que los niños escriben cualquier cosa con tal de sacar buena nota. Esa frase se me quedó grabada, porque resume todo: la ilusión, la desilusión, el amor que se da sin garantías, el sacrificio que se hace sin aplausos. A veces, en el hospital, veo familias llorar por un ser querido enfermo. Veo madres abrazar a sus hijos, esposas acariciar la mano de sus maridos, hijos que traen flores a sus padres. Y yo sigo barriendo, recogiendo jeringas, cambiando sábanas manchadas, pero por dentro algo se rompe un poco más. No tengo a nadie aquí,
No hay domingos en familia, no hay abrazos al final del día. Solo llamadas breves, transferencias bancarias y la esperanza ciega de que un día, cuando regrese, alguien me mire con orgullo y diga gracias. Mi mundo está hecho de silencios, de rutinas repetidas, de espacios compartidos donde no puedes llorar muy fuerte para no incomodar. Pero incluso en medio de todo eso, yo seguía creyendo que lo que hacía tenía valor, que cada cuarto limpiado, cada centavo ahorrado, cada noche en vela, servían para algo más grande, para algo sagrado. Y por eso, la caja. Por eso ese regalo. Porque después de tantos años mandando dinero para pagar facturas, quise mandar algo diferente. Algo que dijera te amo, sin necesidad de cifras. Algo que me recordara a mí misma que aún tenía derecho a querer, a sentir, a cuidar. Nunca imaginé que ese gesto sería el detonante, que mi acto más puro terminaría siendo castigado, que al querer regalar amor recibiría una sentencia, una puerta golpeada, una orden sellada con mi nombre. Pero ahora lo sé, ahora lo entiendo. En mi mundo, incluso el cariño tiene precio, incluso el silencio tiene consecuencias, y hasta la bondad puede volverse peligrosa cuando ya no te ven como persona, sino como un recurso, una herramienta, una cuenta bancaria con voz. Y yo, que solo quería seguir siendo hija, descubrí que en algún momento, sin darme cuenta, había sido convertida en otra cosa, en algo que ya no tenía lugar ni aquí ni allá, solo en el medio, suspendida entre fronteras invisibles, esperando que alguien me viera, me escuchara, me creyera. Cuando Rosalía escribió su nombre en esa libreta por primera vez, no sabía que estaba comenzando una revolución silenciosa. ¿Y tú? ¿Te has sentido invisible alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios con la frase «Yo también merezco ser vista». Suscribiéndote al canal, ayudas a mantener viva esta red de historias que nos sanan a todos. Yo tenía 27 años cuando crucé la frontera por primera vez. No fue una decisión espontánea. Fue algo que maduré durante meses, mientras veía a mi madre desgastarse poco a poco cuidando a mis sobrinos y tratando de estirar una pensión que no alcanzaba ni para el gas. Vivíamos en un barrio polvoriento en las afueras de Oaxaca. Las calles eran de tierra, las casas sin pintar, los perros siempre flacos, y el aire tenía ese olor persistente a tortilla quemada y cansancio. Pero aún así, era hogar. Mi hermano, el mayor, había dejado de trabajar hacía meses. Decía que no había oportunidades, que todo estaba mal, que el gobierno tenía la culpa, pero la verdad es que se había rendido. Mi cuñada apenas se hacía cargo de los niños, y yo, después de perder mi empleo como cajera en una tienda local, empecé a hacer lo que muchas mujeres hacían en silencio: lavar ropa ajena, vender tamales, hacer lo que fuera con tal de no quedarme de brazos cruzados. Recuerdo claramente la noche en que tomé la decisión. Mi madre estaba llorando en silencio mientras preparaba un caldo ralo de huesos. Uno de mis sobrinos tenía fiebre. No había dinero para el medicamento. Y yo, con un nudo en la garganta, le prometí que eso no volvería a pasar. Le dije que me iba, que iba a cruzar, que iba a ir al norte. Ella me abrazó con fuerza, como si ya supiera que ese momento cambiaría todo. Y cambió. Me despedí como si fuera a volver pronto, como si fuera un viaje de semanas, no de décadas. Me llevé una mochila con 2 mudas de ropa, una botella de agua, una Biblia que me dio mi madre y una foto de mi familia envuelta en plástico. Nunca he podido tirarla. El cruce fue más cruel de lo que imaginaba. No había aire suficiente, no había sombra, no había consuelo. Éramos 8 personas, guiadas por un hombre que hablaba poco y se movía como si conociera cada piedra del desierto. Dormíamos entre arbustos, caminábamos de noche, bebíamos agua caliente como si fuera vino. Una mujer se desmayó a la mitad del camino. Un joven vomitaba sin parar. Todos teníamos miedo, pero nadie decía nada. Solo seguíamos caminando, como fantasmas con cuerpo, como esperanzas con pies. En un momento me caí. Mis rodillas sangraron. El sol me pegaba tan fuerte que sentía que me derretía desde dentro. Pensé en rendirme, en quedarme allí, dejar que me encontraran los coyotes o el ejército o la muerte. Pero entonces recordé la promesa, recordé la fiebre de mi sobrino, el caldo de huesos,
y me levanté. No por mí, por ellos. Cruzamos por un hueco en la cerca. Del otro lado no había nadie, solo arena, calor y una sensación extraña de haber traspasado algo invisible y sagrado. Me escondí por días en una casa cerca de la frontera. Luego tomé un autobús que me llevó hasta Houston. No hablaba inglés, no conocía a nadie, no tenía a dónde ir, pero tenía una dirección escrita en un papel doblado muchas veces. Era la dirección de una señora que mi madre conocía del pueblo, una mujer que, según decían, ayudaba a las recién llegadas. Ella me recibió sin hacer preguntas. Me dio un rincón en su sala, un colchón inflable que se desinflaba cada madrugada. Me enseñó a tomar el bus. Me llevó a una iglesia que ofrecía comida una vez por semana. Me presentó a una señora que limpiaba oficinas y buscaba ayuda. Así conseguí mi primer trabajo. Pagaban por día, en efectivo. Me pagaban $7 la hora. Me pareció una fortuna. Trabajaba en silencio, con miedo, siempre mirando por encima del hombro. En cada sonido extraño pensaba que era la migra, que me descubrirían, que me mandarían de regreso sin poder explicar por qué había venido. Pero me acostumbré a lavar baños con olor a químicos fuertes, a limpiar pisos hasta que me dolieran los dedos, a sonreír aunque no me entendieran, a fingir que todo estaba bien. El primer dinero que mandé fue solo $50. Me sentí culpable porque no era suficiente. Llamé a mi madre y lloré pidiéndole perdón. Ella me dijo que no importaba, que lo poco también ayudaba, pero en su voz sentí algo, una decepción apenas disfrazada, como si esperara más, como si en su mente yo ya viviera rodeada de dólares y abundancia. No entendía que aquí, cada centavo tiene el peso de un sacrificio. Empecé a trabajar en más lugares. Limpiaba casas durante el día, oficinas en la noche, dormía en los autobuses, comía en la calle, pero mandaba cada semana. Aunque me quedara con 2 billetes en el bolsillo, el giro postal salía puntual. Mi madre me decía que gracias a eso habían comprado una estufa nueva, que los niños ya comían mejor, que mi hermano seguía sin encontrar empleo, pero que al menos había esperanza. Esa palabra se volvió mi combustible, esperanza. Con el tiempo, logré mudarme a un cuartito compartido. Tenía una cama propia, una ventana pequeña y una puerta que cerraba. Me sentí rica. Empecé a juntar monedas en un frasco de café. Soñaba con poder estudiar algo, con mejorar, con salir de la sombra. Pero cada vez que parecía que me estabilizaba, algo pasaba en casa. Mi madre se enfermaba, mi sobrino necesitaba uniformes, la renta subía y yo cedía. Volvía a mandar todo. Pasaron los años, muchos. A veces me preguntaban si no extrañaba mi país, si no quería regresar. Pero ¿cómo regresar cuando no hay nada tuyo allá? Cuando todo lo que eras se quedó congelado en la memoria de otros. Cuando saben tu nombre, pero ya no tu voz. Cuando tus recuerdos han sido reemplazados por remesas y ausencias. Yo me convertí en la tía que siempre manda, en la hija que no está, pero siempre responde, en la mujer que desapareció de las fotos, pero aparece cada vez que hay una emergencia. Una sombra generosa, una figura distante, pero nunca una persona completa. Y aún así, con todo eso, nunca imaginé que algún día me verían no como una salvadora, sino como un estorbo, como alguien que debía ser castigada, como alguien que merecía ser expulsada no solo del país, sino del corazón de su propia familia. Porque lo más difícil no fue cruzar la frontera, ni caminar días enteros, ni esconderme, ni trabajar hasta desmayar. Lo más difícil fue darme cuenta, muchos años después, que la promesa que hice aquella noche frente al caldo ralo fue cumplida solo por mí. Yo cumplí. Ellos no. Yo di. Ellos tomaron. Y cuando quise dar algo más que dinero, cuando quise dar un regalo, una joya, un símbolo, ellos decidieron que era hora de hacerme pagar. Durante los primeros años en Estados Unidos, las llamadas a casa eran mi salvación. Me aferraba a ellas como quien se aferra a una cuerda en medio del mar. Hablaba con mi madre cada domingo, a la misma hora, con la misma ternura, con la misma necesidad. Ella me contaba cosas pequeñas, que las gallinas estaban poniendo menos huevos, que la vecina doña Elvira se había caído en el mercado, que los niños habían dibujado algo bonito en la escuela, y yo,
Desde este lado de la línea, cerraba los ojos y me imaginaba allí, oliendo el comal, oyendo los perros ladrar al pasar de la moto, sintiendo el calor del patio después de la lluvia. Era mi manera de seguir perteneciendo. Aunque viviera entre desconocidos, aunque comiera sola, aunque el inglés me rebotara en la lengua como un idioma prestado, esas llamadas me hacían recordar que tenía una raíz, que yo era la hija de alguien, la hermana, la tía, la mujer que un día salió por amor y no por ambición. Pero como todo en la vida, esas llamadas comenzaron a cambiar. Primero fue el tiempo. Antes hablábamos 20, 30 minutos, luego 15, luego apenas 10. Las anécdotas desaparecieron. Las risas se volvieron raras. Ya no me preguntaban qué había comido, si dormía bien, si tenía frío. Comenzaron a llamarme solo para saber si ya había hecho el envío del mes, o si lo haría en los próximos días. Recuerdo una vez que llamé emocionada porque había conseguido un segundo trabajo. Me iban a pagar más por limpiar oficinas en el turno de la noche. Era un gran paso para mí. Significaba poder ahorrar un poco para quizá estudiar inglés formalmente. Llamé y se lo conté a mi madre, esperando un «qué orgullo, hija», o al menos un «me alegra mucho por ti». Pero su respuesta fue fría. Me dijo «entonces vas a poder mandar más este mes, ¿verdad?». Y yo me quedé en silencio, porque sí, era verdad, podría mandar más, pero no era eso lo que esperaba escuchar. A partir de ahí, empecé a notar otras cosas. Llamaba y me respondían con prisa, como si no tuvieran tiempo, o peor, como si yo ya no fuera interesante. Como si la distancia me hubiera convertido en una figura borrosa, útil pero no querida. Me saludaban con cariño, sí, pero no con amor. No con esa emoción con la que antes me decían «cuéntame todo, hija». Una vez le pregunté a mi hermano cómo estaban los niños. Quería saber de sus notas, de sus juegos, de sus sueños. Y él me dijo, ahí van, nada más. No me mandaban fotos. No me decían qué les gustaba, pero cuando necesitaban algo, entonces sí. Me escribían por WhatsApp con precisión quirúrgica. ¿Cuánto costaba el uniforme? ¿Cuánto la mensualidad? ¿Cuánto la medicina? A veces me mandaban capturas de pantalla de los precios. Con urgencia, con exigencia, y yo obedecía, porque una parte de mí seguía creyendo que debía pagar por mi ausencia, como si estar lejos fuera un pecado que se expiaba con dinero, como si cada billete que enviaba fuera una disculpa que nunca terminaba de ser aceptada del todo. Mi madre también cambió, no de golpe, poco a poco. Al principio me decía que me extrañaba, que quería verme, pero después empezó a hablar solo de cosas prácticas, que el gas subió, que el techo tenía goteras, que la lavadora ya no servía, que doña Elvira tenía una nueva estufa y que la nuestra ya se veía vieja. Empecé a notar que, cuando no mandaba dinero exacto o cuando me retrasaba unos días, el tono cambiaba, se volvía más cortante, menos maternal, como si el amor dependiera de una transferencia, como si el cariño tuviera un precio y una fecha límite. Y lo más doloroso no fue eso. Lo más doloroso fue darme cuenta de que yo también empecé a adaptarme a esa lógica. Empecé a ver el calendario como un reloj de deudas, a dividir mis ingresos entre lo que podía mandar y lo poco que podía quedarme. Me sentía culpable si compraba algo para mí, un abrigo de segunda mano, un libro usado, incluso un helado. Cada pequeño placer se sentía como una traición. Un día, después de haber trabajado 3 turnos seguidos, llegué a casa y me senté a contar el dinero que había ganado esa semana. Eran casi $500, más que nunca. Y lloré, no de felicidad. Lloré porque sabía que todo se iría, que no me quedaría nada, que una parte para la escuela de los niños, otra para la medicina de mamá, otra para pagar la cuenta del gas, y que de mí, de Rosalía, no quedaría nada, solo una mujer cansada, con ojeras profundas, con los pies adoloridos, que vivía para sostener un castillo a distancia que parecía nunca estar completo, que siempre pedía más. Empecé a sentirme una visitante en mi propia historia, como si ya no tuviera lugar ni aquí ni allá. En Estados Unidos era invisible, y en México era útil, pero lejana, una especie de cajero automático con voz dulce. Una vez, durante una llamada, me atreví a decir que estaba cansada, que me dolía la espalda,
que necesitaba descansar. Mi madre me dijo que ella también estaba cansada, que cuidar a los niños no era fácil y que yo al menos estaba sola, que podía dormir sin interrupciones. Lo dijo sin maldad, pero me dolió, porque dormir sola no es lo mismo que dormir en paz, y porque ella no sabía que yo no dormía, que el miedo a ser descubierta me hacía despertarme cada hora, que el sonido de una sirena me aceleraba el corazón, que vivía pendiente de cada ruido en la puerta, de cada mensaje del casero, de cada movimiento fuera de lugar. Un día, mi cuñada me envió un audio. Me pedía dinero para comprarle a mi sobrina unos zapatos de marca. Decía que todas las niñas en la escuela tenían de esos, que no quería que la vieran como la pobre. Y yo, sin pensar, dije que no podía ese mes, que tal vez en el siguiente. Horas después, mi hermano me escribió un mensaje corto. Decía: «Te estás olvidando de tu familia». Esa frase me destruyó, porque no era verdad. Yo vivía para ellos, respiraba para ellos. Cada decisión que tomaba, cada esfuerzo, cada noche sin dormir, era por ellos. Pero en sus ojos no era suficiente. Y en ese momento, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Ya no me sentía amada, me sentía usada, como si el amor que me tenían estuviera condicionado a mi capacidad de dar, de enviar, de resolver. Y aún así, yo seguía ahí, contestando, mandando, esperando que en algún momento me llamaran solo para decirme: «Te extraño, hija», o «¿Cómo estás, Rosalía?». Pero esa llamada no llegaba. Y con el tiempo, entendí que tal vez no llegaría nunca. A veces no hace falta un grito, solo hace falta alguien que escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resonó con esta historia. Comparte en los comentarios la frase «Mi historia también importa» y únete a esta comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos reales que nos recuerdan quiénes somos. Comencé a planear el regalo para el cumpleaños 70 de mi mamá en enero. Faltaban aún meses para la fecha, pero yo ya tenía la decisión tomada. No iba a hacer dinero, no iba a hacer otra transferencia, iba a hacer algo distinto, algo que dijera: «Estoy aquí», sin tener que decirlo con palabras. Quería enviarle algo que pudiera tocar, que pudiera ponerse, que pudiera sentir cerca, algo que no se gastara en una factura, que no se esfumara entre las manos sin dejar huella. Pensé durante semanas. Busqué ideas en internet. Veía videos de hijas que hacían regalos sorpresa, de madres llorando al abrir un paquete lleno de recuerdos. Me emocionaba con cada uno, pero también me dolía, porque yo sabía que no podía viajar, que no podía abrazarla, que no podía estar presente en esa fecha tan simbólica. Y eso me partía el alma. Así que decidí comprarle un collar, uno sencillo, dorado, con un pequeño dije en forma de corazón. No era caro, pero tampoco era barato para alguien como yo. Me costó 4 días enteros de trabajo, 4 turnos en los que fregué pisos, limpié baños con vómito, saqué bolsas de basura de quirófanos, pero lo compré con alegría, con la emoción de una niña que guarda su mesada para sorprender a su madre. También encontré un perfume, uno que sabía que le gustaba, porque cuando vivíamos juntas lo olía en su ropa. Era dulce, suave, como flor de azahar. Lo compré en una tienda de descuentos, pero aún así me dolió el bolsillo. Era el tipo de cosas que nunca me permitía comprar para mí, pero para ella sí, porque me parecía justo, porque ella me había dado la vida, porque sentía que le debía algo que el dinero no podía cubrir. Quería que el regalo tuviera mi esencia. Así que escribí una carta a mano, una carta larga. Le conté todo lo que no le había dicho en años, que me dolía no estar con ella, que la extrañaba cada día, que a veces lloraba por las noches pensando en su voz, que soñaba con volver a abrazarla, que ese regalo era poco comparado con todo lo que ella había hecho por mí, pero que lo enviaba con el corazón en la mano. Y le pedí perdón, perdón por la distancia, por las ausencias, por no haber estado en los momentos importantes, porque, aunque me hubiera ido para ayudar, sabía que eso no borraba el dolor de mi partida. Metí el collar, el perfume y la carta en una caja forrada en papel dorado. La decoré con una cinta azul. Me esmeré como si estuviera envolviendo un pedazo de mí. De hecho, eso era. Era una forma de decir: «Aquí estoy, mamá».
Fui a la oficina de correos y pagué por el envío con rastreo internacional. El empleado me preguntó qué contenía el paquete. Le dije que un regalo. Sonrió. Yo también. Me sentí feliz. Sentí que hacía algo bueno, algo bonito, algo que iba a arrancarle una sonrisa a la mujer que me dio la vida. Los días siguientes estuve pendiente del número de rastreo. Cada actualización era como un suspiro contenido. Salió de Houston. Llegó a Ciudad de México. Luego a Oaxaca. El paquete estaba a punto de ser entregado. Yo no cabía en mí de la emoción. Quería escuchar su voz al abrirlo. Imaginaba su sorpresa, su risa, tal vez un pequeño llanto. Me aferraba a esa imagen como quien se agarra a un recuerdo para no hundirse. Pero pasaron los días, luego semanas, y no recibí ni un mensaje, ni una llamada, nada. Al principio pensé que era por el internet, que tal vez no había visto el paquete, que quizás estaba enferma o que el paquete se había extraviado. Pero el rastreo decía entregado. Así, con esa palabra seca, entregado. Entonces llamé. La conversación fue breve. Me dijo que sí, que el paquete había llegado, que lo recibió mi cuñada, que no lo habían abierto aún, que habían estado ocupados. Dijo que luego lo verían, que después me llamaban. Colgué con un vacío en el pecho, como si me hubieran robado algo que no sabía cómo recuperar. No quería sonar exagerada, pero dolía. Dolía más de lo que imaginaba, porque ese regalo era todo lo que yo no podía decir en persona. Era una caricia a la distancia, una forma de romper con años de silencio emocional. Pasaron más días. Ningún comentario, ninguna palabra sobre el collar, sobre el perfume, sobre la carta. Sentía que mi regalo había sido ignorado, sepultado entre indiferencia y rutina. Un día, decidí preguntar directamente. Le escribí a mi madre y le dije que esperaba que le hubiera gustado el regalo. Su respuesta fue un mensaje seco. Gracias, pero no hacía falta gastar en eso. Con que mandaras algo de dinero estaba bien. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué sentir. El dolor se mezclaba con incredulidad, porque no era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si lo que había enviado fuera un error, como si me estuviera reprochando haberme salido del guión, como si no tuviera derecho a expresar mi amor de otra manera que no fuera una transferencia. Me sentí pequeña, tonta, vulnerable. Pensé en las noches que trabajé sin dormir, en los turnos dobles, en los dolores de espalda, en los dedos agrietados por los productos de limpieza. Todo para comprar ese regalo, todo para sentirme cerca, todo para volver a ser hija y no solo remitente. Y lo único que recibí fue una especie de reproche. No dije nada más, no respondí. Guardé silencio, pero algo se rompió dentro de mí. Una grieta que ya venía formándose, pero que ahora se abría con fuerza. Empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Era yo solo una proveedora? ¿Era ese mi único rol? ¿Había perdido mi lugar como hija? ¿Como persona? Lo peor es que, aún sintiéndome herida, seguía queriendo hacer más. Seguía pensando en qué otra cosa podría enviar, en cómo recuperar esa conexión, en cómo reconstruir algo que tal vez ya no existía. Fue entonces cuando entendí que no era el valor del regalo lo que molestaba. Era el acto en sí, el símbolo, el hecho de que yo hubiera querido expresar mi amor de otra forma. Algo que no se pudiera controlar, que no pudieran dividir, que no se pudiera gastar. Y eso, en una dinámica donde el valor de uno se mide por lo que envía, resulta incómodo, porque el amor, cuando es real, confronta, incomoda, obliga a mirar más allá del dinero. Pero ellos no estaban dispuestos. No querían eso, querían cifras, no sentimientos. Y yo, por primera vez, me vi obligada a aceptar que tal vez nunca fui vista como hija, sino como una inversión que debía rendir. Y que si alguna vez intentaba actuar desde el corazón y no desde la obligación, sería castigada con indiferencia. Y así, lo que debía ser un gesto de amor se convirtió en una herida nueva. Otra más. Otra prueba de que incluso las cosas hechas con el alma pueden ser pisoteadas si no encajan en lo que los otros esperan de ti. La mañana que recibí la visita de los agentes de inmigración, el cielo estaba despejado.
Era uno de esos días en los que el sol parece querer consolarte sin saber que hay algo que ya no se puede reparar. Me había despertado más temprano que de costumbre porque planeaba ir al correo para verificar por qué el paquete no había tenido respuesta. Me dije que quizás estaba mal el número de rastreo o que había un error en la entrega. Era mi manera de no enfrentar la verdad, de no aceptar que a veces lo que más duele no es el rechazo, sino el silencio. Tenía la mesa puesta. Una taza de café frío, un trozo de pan duro, la caja vacía donde había guardado el recibo del envío. Me senté a mirar por la ventana, tratando de encontrar consuelo en el movimiento de la calle. Y entonces llegaron. 3 golpes, ni fuertes ni suaves. 3 golpes secos, calculados, como si supieran exactamente qué ritmo produce el mayor impacto en el pecho de alguien que vive con miedo. Abrí la puerta. 2 hombres. Traje oscuro, expresión neutra, carpetas en mano. Uno dijo mi nombre completo, con una pronunciación tan perfecta que por un segundo pensé que me conocía de antes. El otro no dijo nada, solo me miraba. Me pidieron que confirmara mi identidad. Me hablaron con cortesía, pero sin calor, como quien anuncia una tragedia sin implicarse emocionalmente. Me dijeron que traían un mandado oficial, que debía comparecer ante la Corte de Inmigración, que alguien había presentado una denuncia en mi contra por permanencia ilegal, que mi situación debía ser evaluada. Mi cuerpo se quedó quieto, pero dentro de mí algo empezó a temblar. Un terremoto invisible. Sentí las piernas flaquear, la boca seca, el corazón golpeando con fuerza. No entendía cómo, ni por qué, ni quién. Pregunté, casi sin voz, si podía saber quién había hecho la denuncia. Dijeron que era confidencial, que el sistema protegía la identidad de quien reporta. Asentí sin fuerza. Ellos dejaron los papeles sobre la mesa, agradecieron mi colaboración y se marcharon sin más. La puerta se cerró, y con ella, una parte de mí también. Tomé el documento con manos temblorosas. Lo leí sin entender del todo. Cada palabra era como una piedra encima del pecho. Una frase decía que debía presentarme en una fecha próxima. Otra que debía considerar asesoría legal. Otra que podía ser deportada. Deportada. Esa palabra, tan corta, tan brutal, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Deportada. Como si mi existencia aquí pudiera ser borrada con un sello. Como si los años de trabajo, de sudor, de lágrimas, de sacrificio no significaran nada. Como si pudiera desaparecer de este país tan fácilmente como se tira una caja vacía a la basura. Me senté de nuevo frente a la mesa. Miré la caja dorada, la misma que había preparado con tanto cuidado. Cerré los ojos y lo supe. Lo sentí con la certeza de quien reconoce el olor de una traición. Supe que no había sido un error, que no era una coincidencia. Alguien de mi familia me había entregado, porque nadie más sabía mi dirección. Nadie más tenía acceso a mis datos personales. Nadie más tenía un motivo. Nadie más conocía el momento exacto en que me sentía vulnerable. Y la verdad cayó como un golpe seco. Fue el regalo. Ellos pensaron que yo ya no estaba enviando dinero porque había gastado en algo innecesario, porque había decidido dar un presente en lugar de cumplir con lo que ellos esperaban, porque me atreví a romper el contrato invisible que se había formado entre nosotros. El contrato que decía que yo debía dar dinero, solo dinero, siempre dinero, nada más. Ese regalo, que para mí era amor, para ellos fue una ofensa, un acto de desobediencia, una falta de respeto. Y la respuesta fue entregarme. Quizás fue mi hermano, o mi cuñada. No lo sé con certeza, nunca lo sabré, pero lo sentí. Lo intuí en la manera en que respondieron mis mensajes después. En el silencio incómodo, en las evasivas, en la frialdad. Me levanté con rabia, me miré en el espejo, vi mis ojos hinchados, el cabello desordenado, las arrugas que ya se formaban en la comisura de mis labios. Vi a una mujer que lo había dado todo por una familia que la vendió por una factura no pagada. Y no grité, no lloré, no rompí nada, solo respiré, profundo, como quien se prepara para una guerra que no pidió, pero que debe pelear. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, con los papeles en una mano y la carta que le escribí a mi madre en la otra. La leí una y otra vez.
Cada línea me dolía como una herida abierta, pero no por lo que decía, sino porque era verdad, porque cada palabra era sincera, porque el amor era real. Y sin embargo, no fue suficiente. Pensé en todas las mujeres como yo, las que viven entre dos mundos, las que cuidan hijos ajenos mientras sus propios hijos crecen sin ellas, las que se tragan el dolor porque saben que nadie las va a consolar, las que mandan dinero para comprar respeto, las que regalan su juventud a cambio de una promesa que nunca llega. Y me pregunté si alguna vez sería vista por lo que soy, por la persona que soy, no por lo que envío, no por lo que resuelvo, sino por mi historia, por mi esfuerzo, por mis intenciones. Me preparé un té, me senté a escribir, no una carta, no una explicación, una verdad, una confesión, una liberación. Escribí todo lo que callé durante años, lo que sentía, lo que había vivido, lo que dolía. Cada palabra era un hilo que me cosía por dentro. Me sentía rota, pero no vencida, humillada, pero no rendida, porque entendí que, si iban a quitarme todo, no me iban a quitar la voz. Y esa fue la primera vez en años que hice algo solo por mí, solo por sentirme viva, solo por no olvidar que existo más allá de lo que esperan de mí. La deportación era una amenaza, pero la verdadera condena era otra. Era haber sido invisibilizada por quienes se suponía que debían amarme sin condiciones. Y esa herida, aunque invisible, sangraba más que cualquier documento. Pasaron varios días desde aquella visita, y aunque los agentes de inmigración ya se habían marchado, su sombra seguía dentro de mi cuarto. Dormía poco, comía menos. La hoja del mandado se convirtió en un fantasma sobre mi mesa. No podía doblarla ni esconderla en un cajón, porque su presencia era constante, como si me estuviera recordando a cada instante que ahora mi vida estaba en cuenta regresiva. Cada vez que salía a la calle, el aire se sentía distinto. Ya no era solo la humedad de Houston o el olor a comida callejera que solía encontrar reconfortante. Era el miedo que se me pegaba a la piel como el sudor. Empecé a evitar hablar con los vecinos, a mirar el suelo cuando subía al autobús, a cambiar de ruta cada vez que podía. Me sentía observada aunque nadie me mirara. Me sentía culpable aunque no hubiera cometido ningún crimen. Lo peor no era la amenaza de deportación. Lo peor era la soledad absoluta en la que me encontraba. No tenía a quién contarle. No tenía a quién pedirle consejo. Y, sobre todo, no podía confiar en nadie, porque ya no sabía de dónde había venido la denuncia. La traición, cuando llega desde adentro, no solo rompe la confianza, rompe también la noción de pertenencia. Te deja flotando, sin ancla, sin certeza, sin nadie. Durante una madrugada cualquiera, me desperté con un ataque de ansiedad. Mi pecho se comprimía, como si algo invisible me aplastara desde dentro. Me faltaba el aire. Me senté en el suelo, intenté respirar, conté hasta 10. No funcionó. La desesperación se transformó en lágrimas. Y ahí, en la penumbra, entendí que no podía seguir sola, que necesitaba ayuda, que necesitaba entender qué estaba pasando con mi caso. Tomé el documento oficial y fui a la iglesia donde, años atrás, me habían ofrecido ayuda legal gratuita para inmigrantes. Me temblaban las manos mientras le mostraba el papel a la recepcionista. Me hizo llenar un formulario y me dijo que alguien me llamaría. Me senté en uno de los bancos y recé. No pedí milagros, pedí fuerza, pedí claridad, pedí que, al menos esta vez, alguien me viera como persona. Días después, una abogada llamada Elena me contactó. Tenía acento latino y una voz firme, pero cálida. Me preguntó si podía contarle mi historia, y por primera vez en mucho tiempo hablé sin filtrar. Le conté todo, desde el día que crucé la frontera hasta la última conversación con mi madre. Le hablé del regalo, del silencio, de la denuncia, y mientras lo hacía, me di cuenta de que las palabras eran como agua estancada que por fin encontraba salida. Elena escuchó sin interrumpirme. Solo al final, con tono sereno, me dijo que había esperanza, que casos como el mío no eran raros, que la ley a veces parecía no entender los matices de la vida real, pero que había formas de luchar. Me explicó que tenía derecho a defenderme, que debía presentarme en la corte, sí,
pero que eso no significaba que sería deportada de inmediato. Me habló de los documentos que necesitaría, de las pruebas, de los testigos, de cómo podíamos construir una narrativa que mostrara mi valor, mi aporte, mi integridad. Salí de aquella reunión con los pies aún pesados, pero con el alma un poco más erguida. Me dediqué a juntar papeles, contratos antiguos, recibos, cartas de recomendación de los lugares donde había trabajado. Pedí a la señora del hospital que escribiera algo sobre mi desempeño. Ella, sin hacer muchas preguntas, me escribió una carta preciosa. Dijo que nunca había conocido a alguien más dedicada, que yo había estado ahí durante la pandemia, cuando nadie quería trabajar, que había limpiado salas de emergencia con el miedo en los ojos, pero sin dejar de hacerlo. Esa carta se volvió mi escudo. También hablé con una vecina anciana a la que le había ayudado durante años con las compras. Me escribió un testimonio diciendo que yo la cuidaba como si fuera su familia. Y con cada carta, con cada prueba, sentía que iba recuperando pedacitos de dignidad, que tal vez sí había valido la pena tanto sacrificio, que no todo estaba perdido. Pero incluso en medio de esa lucha legal, el dolor seguía ahí, la herida de la traición, del abandono, porque, aunque la ley me ofrecía una opción, mi familia no me ofrecía nada, no una llamada, no una disculpa, no una explicación. Una noche, me armé de valor y llamé a mi hermano. Me contestó con voz normal, como si nada hubiera pasado. Le pregunté si sabía algo sobre la denuncia. Se quedó en silencio. Luego dijo que no, que eso no tenía que ver con él, pero su voz temblaba. Y eso fue suficiente. No necesitaba una confesión. Su silencio era la verdad que me faltaba. Colgué sin decir adiós. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, pero sentí una paz extraña, como cuando se confirma algo que ya sabías en el fondo, como cuando dejas de esperar lo que nunca va a llegar. Decidí que, pasara lo que pasara en la corte, no volvería a rogar por amor, no mendigaría afecto, no justificaría lo injustificable. Si me quedaba, sería por mí, y si me iba, también lo sería, porque por primera vez en años estaba empezando a verme, a reconocerme, a nombrarme sin miedo. Ya no era solo una trabajadora, ya no era solo la que manda dinero, era una mujer, con historia, con heridas, con dignidad, y eso, ni un mandado de deportación podía quitarlo. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, como si el mundo se negara a despertarse, como si supiera que ese día algo dentro de mí también tendría que enfrentarse a la luz. Me puse la ropa más formal que tenía, una blusa blanca que había usado solo en entrevistas y una falda azul marino que me quedaba un poco ajustada por tantos años de trabajo físico. Me miré al espejo y apenas me reconocí, no por la ropa, sino por la mirada, una mezcla de miedo, determinación y agotamiento que no sabía que podía coexistir en una sola persona. Caminé hasta la parada del autobús con los documentos bien organizados en una carpeta plástica. Cada papel era una parte de mi historia, una prueba de que existía, de que había aportado, de que no era una carga como tantos creían. El trayecto hacia el tribunal fue largo. Las calles me parecían más ruidosas de lo habitual, los rostros ajenos más fríos. Era como si todos los sonidos del mundo se amplificaran para recordarme que ese día podía perderlo todo. Llegué con media hora de anticipación. Me senté en la sala de espera con otras personas. Había una madre con su hijo dormido en los brazos, un joven que revisaba ansiosamente su teléfono, una pareja que se abrazaba sin hablar. Todos teníamos algo en común, el temor a desaparecer, a ser borrados con una firma, a que nuestro esfuerzo no fuera suficiente. Elena, mi abogada, llegó puntual. Llevaba un maletín pesado, lleno de carpetas. Me saludó con una sonrisa firme. Me dijo que pasara lo que pasara, había hecho todo bien, que había sido valiente, que muchas mujeres en mi situación no llegaban tan lejos. Su voz me dio un poco de calma, como una brisa suave en medio de un desierto. Cuando por fin entramos a la sala de audiencias, sentí que el aire se volvía más denso. El juez estaba sentado detrás de un escritorio alto, con gafas pequeñas y una expresión que no permitía leer nada. Había un agente del gobierno, serio, con un portapapeles.
Todo era demasiado oficial, demasiado lejano, como si mi vida fuera un expediente más entre miles. Elena habló primero, presentó los documentos, las cartas, las pruebas. Explicó mi historia con una precisión que me sorprendió. Era como si hubiera tomado mi dolor y lo hubiera convertido en argumentos. Yo la escuchaba y me preguntaba si realmente esa mujer de la que hablaba era yo. Si todo eso que había vivido podía ser puesto en palabras tan claras, tan contundentes. Luego el juez me hizo preguntas. ¿Dónde trabajaba? ¿Por qué había venido? Si tenía familia aquí, si pensaba quedarme. Respondí con la voz temblorosa pero firme. Le hablé de mis sobrinos, de mi madre, de las razones que me obligaron a cruzar. No intenté victimizarme. Solo dije la verdad, porque entendí que la verdad, aunque duela, tiene peso propio. El agente del gobierno también hizo preguntas, algunas frías, otras casi inquisidoras, como si quisiera atraparme en una contradicción. Pero yo me mantuve serena, porque no tenía nada que esconder, porque todo lo que había hecho, lo había hecho para sobrevivir, para sostener a una familia que me había dejado sola. Pero eso él no lo sabía, ni le importaba. La audiencia duró poco más de 1 hora. Al salir, sentí que mis piernas eran de plomo. Elena me dijo que el juez tomaría una decisión en unas semanas, que ahora tocaba esperar. Esperar. Esa palabra se volvió mi sombra. Me acompañaba a todas partes, mientras fregaba los pisos, mientras cocinaba arroz, mientras intentaba dormir. Cada vez que sonaba el teléfono, mi estómago se encogía. Cada sobre que llegaba por correo me hacía temblar. La ansiedad era como un zumbido constante en el oído, pero también algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía solo una víctima, me sentía una mujer que había luchado, que había hablado, que se había defendido. Y en medio de esa espera, pasó algo inesperado. Una de las enfermeras del hospital donde trabajaba me buscó durante el almuerzo. Se llamaba Lucy. Era joven, alegre, siempre con una palabra amable. Me dijo que había escuchado mi historia a través de la carta que escribí para la audiencia, que había llorado al leerla, que nunca imaginó por lo que yo había pasado. Me abrazó y me dijo algo que no olvido. Me dijo: «Rosalía, tú no eres invisible, no más». Sus palabras me sacudieron por dentro, porque era eso lo que más necesitaba, ser vista, no como una ilegal, no como una trabajadora más, como persona. A los pocos días, otros compañeros comenzaron a acercarse, me preguntaban cómo estaba, me ofrecían ayuda, alguien me trajo comida, otra persona me dijo que podía contar con su testimonio si lo necesitaba. Sentí, por primera vez, una red que no había buscado, pero que me sostenía, y entendí algo profundo, que a veces, cuando la familia te falla, la vida te pone frente a otra forma de amor, más silenciosa, más inesperada, pero no menos real. Mientras esperaba el veredicto del juez, comencé a escribir de nuevo. No cartas, no defensas, historias, relatos, testimonios. Empecé a poner en palabras todo lo que otras mujeres como yo vivían y callaban. Era mi forma de resistir, de transformar el dolor en algo útil, porque aunque el futuro era incierto, mi voz ya no lo era. Había aprendido a nombrarme, a contarme, a defenderme no solo ante la ley, sino ante mí misma. Y eso, aunque no garantizara un permiso de residencia, me devolvía algo que creí perdido: mi dignidad, mi humanidad. Y en un mundo que tantas veces nos quiere sin nombre, sin rostro, sin historia, eso vale más que cualquier papel. La carta del juez llegó un martes por la tarde. Yo acababa de llegar de uno de mis turnos dobles. Tenía las manos adoloridas y los pies entumecidos por las horas de pie, y lo último que quería era enfrentar otro recordatorio de que mi vida pendía de un hilo. Vi el sobre blanco con el sello de la corte en el buzón y sentí que se me apagaba el mundo por un segundo. Me quedé quieta, como si abrir ese sobre fuera lo mismo que abrir una herida. Subí las escaleras con el sobre en la mano, sin fuerzas para abrirlo de inmediato. Me preparé un café, más por costumbre que por deseo. Me senté en el borde de la cama con la carpeta de documentos al lado, como si los papeles pudieran protegerme de lo que estaba por venir. Respiré hondo, cerré los ojos y lo abrí. Las palabras estaban ahí, claras, frías, finales. El juez había decidido que,
A pesar de mis años de residencia, de mi historial de trabajo, de los testimonios a mi favor, no podía permanecer legalmente en el país. Me daban un plazo corto para abandonar voluntariamente el territorio. Si no lo hacía, sería arrestada y deportada por la fuerza. Fue como recibir una bofetada en plena cara después de haber contado cada golpe anterior, con la esperanza de que al menos este último no llegara. Me quedé mirando la hoja sin pestañear. No lloré, no grité. Solo sentí cómo mi cuerpo se volvía pesado, como si de pronto todo el esfuerzo de los últimos años se hubiese convertido en una carga insoportable. Había perdido. No frente a la ley, porque yo sabía desde el principio que la ley no siempre entiende. Perdí frente a algo más profundo, frente a la idea de que ser buena, trabajadora, honesta y resiliente no siempre es suficiente, frente a la esperanza ingenua de que si uno hace todo bien, el mundo te tratará con justicia. Apagué el teléfono, cerré las cortinas, me encerré durante 2 días completos. No comí, no contesté mensajes, no fui al trabajo. Era como si una parte de mí se hubiera apagado por completo. Me quedé acostada mirando el techo, pensando en cada madrugada limpiando hospitales, en cada dólar enviado a casa, en cada gesto ignorado, en cada llamada sin respuesta. Y pensaba también en el regalo, en ese pequeño paquete dorado que se convirtió en el detonante de todo. Pensaba en cómo algo tan simple, tan lleno de amor, fue interpretado como una traición por quienes deberían haberlo recibido con ternura. Me preguntaba qué se había roto en mi familia para que el cariño se convirtiera en reclamo, en obligación, en arma. El tercer día encendí el teléfono. Tenía varios mensajes del trabajo, otros de la iglesia, algunos de compañeros preguntando si estaba bien. Nadie de mi familia, nadie, ni un mensaje de mi madre, ni de mi hermano, ni siquiera una pregunta formal, solo el silencio. Ese silencio al que ya empezaba a acostumbrarme, pero que nunca dolía menos. Decidí que no iba a irme sin despedirme. No por ellos, por mí. Me levanté, me duché, me puse un vestido que tenía guardado para ocasiones especiales. Fui a la iglesia, abracé a Lucy, le conté la noticia, me abrazó sin decir nada. Luego me ayudó a organizar una pequeña reunión en el salón comunitario. No quería una fiesta, solo un espacio donde pudiera cerrar el ciclo. Esa noche llegaron más personas de las que esperaba, enfermeras, personal de limpieza, una señora que cuidaba niños, un joven que trabajaba en mantenimiento, todos con quienes había compartido momentos cotidianos, pero verdaderos. Me trajeron comida, flores, hasta una pequeña libreta donde escribieron mensajes para mí. Me dijeron que me admiraban, que era valiente, que no me olvidara de ellos. Y yo lloré, pero no con el llanto del dolor. Lloré con el llanto de quien por fin entiende que el amor existe, aunque no siempre venga de donde uno espera. Antes de irme, escribí una última carta. No para mi madre, no para mi hermano, para mí misma. Escribí que no me arrepentía, que volvería a cruzar, que volvería a intentarlo, que no me avergonzaba de lo que había hecho, que fui fuerte, que fui digna, que fui mujer, que fui humana. Y luego empaqué. No llevaba muchas cosas, solo lo esencial. Un par de mudas de ropa, algunos recuerdos, la libreta con los mensajes y por supuesto la carta del juez, porque quería llevarla conmigo, no como símbolo de derrota, sino como recordatorio de que incluso cuando el mundo te dice que no perteneces, tú sigues teniendo valor. En el aeropuerto miré por última vez ese cielo que durante años había sido mío. Respiré profundo, cerré los ojos y me prometí algo. Me prometí que donde fuera que pusiera los pies otra vez, no permitiría que nadie decidiera por mí lo que merezco, porque aunque me hayan quitado papeles, no pudieron quitarme la memoria, ni el coraje, ni la historia. Y yo, Rosalía, esa mujer que llegó con miedo y se va con dignidad, ya no le debe nada a nadie. Aterrizar en México después de tantos años fue como despertar en un sueño que no era del todo mío. No reconocía los colores de las calles, los olores del aire, ni los sonidos del idioma que había hablado toda mi vida. Todo me parecía familiar pero ajeno, como si cada rincón tuviera la forma de un recuerdo, pero no el calor de una casa. El aeropuerto estaba lleno de gente y yo me sentía más sola que nunca. Llevaba una pequeña maleta y la libreta con los mensajes en la mano.
como si esos trozos de papel fueran mi único salvavidas. Nadie me esperaba. No había abrazos, no había flores. Solo el eco de mis pasos sobre el suelo brillante y los ojos de extraños que no sabían lo que yo acababa de perder, o lo que estaba a punto de reconstruir. Salí del aeropuerto y tomé un taxi hacia una pensión que había reservado desde Houston. Un cuarto pequeño, con una cama dura, una ventana sin vista y un ventilador que hacía más ruido que viento. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía certezas, pero estaba viva. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que muchos podían decir. Los primeros días fueron los más difíciles. Salía temprano, caminaba por la ciudad tratando de orientarme, buscando algún lugar donde pudiera ofrecerme para limpiar, cuidar niños, atender ancianos. Nadie quería contratarme sin referencias. Me miraban de arriba a abajo, algunos con lástima, otros con desconfianza. Y yo solo quería empezar. Quería sentirme útil de nuevo. Quería dejar de ser una sombra que camina entre la multitud. Empecé a vender comida en la calle, tamales, café, pan dulce. Compré una pequeña olla con lo que me quedaba de ahorros y cocinaba desde la madrugada. Me colocaba en una esquina transitada, con mi termo y una sonrisa cansada. Al principio vendía poco, pero con el tiempo, algunas personas comenzaron a reconocerme. Un señor mayor me dijo que mis tamales le recordaban a los de su madre. Una señora me pidió que le enseñara a hacerlos. Un joven me ofreció prestarme su silla para que no estuviera tanto tiempo de pie. Y así, poco a poco, comencé a encontrar un nuevo lugar en el mundo. Una tarde, mientras guardaba mis cosas, vi a una niña que me miraba desde el otro lado de la calle. Tenía el cabello recogido con una liga azul y sostenía la mano de una mujer mayor. Me sonrió. Una sonrisa suave, tímida, pero honesta, y esa sonrisa me desarmó, porque entendí que aún había belleza en este mundo, que aún había gestos pequeños capaces de devolverle sentido a lo que parecía roto. Esa noche escribí en mi libreta. No un testimonio, no una carta, un poema, unas líneas breves sobre la niña de la liga azul, sobre cómo me recordó que aún podía volver a empezar. Lo pegué en la pared junto a mi cama. Fue la primera vez que decoré ese cuarto como si fuera mío. Un día recibí una llamada inesperada. Era Lucy. Me había encontrado por redes sociales. Me dijo que todos en la iglesia preguntaban por mí, que el hospital aún hablaba de mi despedida, que algunos querían ayudarme desde allá. Me emocioné. Lloré como no lloraba desde que dejé Estados Unidos. Era como volver a respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Lucy me propuso grabar mi historia. Dijo que otras mujeres necesitaban escucharla, que no podía quedar en el silencio. Dudé, no me sentía lista, pero ella insistió. Me dijo que mi voz podía salvar a alguien más, que, aunque yo no lo supiera, ya lo estaba haciendo. Grabé un audio desde mi teléfono. Hablé durante casi 1 hora, con pausas, con nudos en la garganta, con la voz quebrada. Conté todo, desde el paquete dorado hasta la carta del juez, desde la traición hasta los tamales. Lo envié y luego me senté a esperar, no por respuestas, no por aplausos, solo por paz. La publicación se hizo viral en pocos días. Cientos de mensajes comenzaron a llegar, mujeres de todas partes, de Carolina del Norte, de Chicago, de Los Ángeles, todas con historias similares, algunas peores, otras más suaves, pero todas unidas por ese sentimiento de haber sido sacrificadas por amor, por deber, por vergüenza. Me escribían para decirme gracias, para contarme sus propios silencios, para compartir que, por fin, alguien había dicho lo que ellas no podían poner en palabras. Y en ese momento entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todas. Era un espejo, era una mano extendida. Empecé a reunirme con otras mujeres en la ciudad, migrantes retornadas, algunas deportadas, otras que volvieron por voluntad propia. Formamos un pequeño grupo, un círculo de contención. Nos reuníamos cada sábado en una plaza pública. Llevábamos café, galletas y muchas ganas de hablar. Compartíamos recuerdos, miedos, sueños. Y por primera vez me sentí en casa. No en una casa con techo y paredes, en una casa de voces, de almas,
de miradas que te entienden sin necesidad de explicar. Una mañana, mientras preparaba los tamales, me detuve frente al espejo. Me miré con detenimiento. Ya no veía a la mujer derrotada que regresó en silencio. Veía a alguien que había reconstruido su existencia desde las ruinas, que había hecho de su dolor un puente, que había transformado el rechazo en una forma de abrazar a otras. Sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, yo aún estaba aquí. Y a veces, eso es más que suficiente. Una tarde cualquiera, mientras servía café en el círculo de mujeres, una señora mayor se me acercó con una carpeta entre las manos. Tenía el rostro lleno de arrugas dulces y los ojos apagados de tanto callar. Me dijo que había escuchado mi historia a través de su nieta, que me admiraba y que necesitaba ayuda para contar la suya. Me senté con ella en un banco de la plaza, bajo la sombra de un árbol seco. Abrió su carpeta y me mostró recortes de periódicos viejos, cartas sin responder, una foto de cuando era joven y trabajaba como empleada doméstica en California. Me pidió que la ayudara a escribir. Y ese fue el inicio de algo que no imaginaba. Empecé a escuchar las historias de otras mujeres, una por una, como quien recibe piezas rotas de un rompecabezas que el mundo se niega a armar. Mujeres que cruzaron la frontera cargando hijos dormidos. Mujeres que fueron explotadas, maltratadas, invisibilizadas. Mujeres que dejaron su acento escondido en la garganta para que nadie las señalara. Todas tenían algo en común. Nunca habían sido escuchadas, no de verdad. Así nació mi nueva misión. Más allá de vender tamales, más allá de sobrevivir, comencé a grabar sus testimonios en mi teléfono. No usaba cámaras, solo voz. Porque en la voz está la verdad que el cuerpo a veces ya no puede sostener. Cada semana, una nueva historia. Las editaba en las noches, sentada en el piso de mi cuarto, con auriculares viejos y el corazón abierto. Les ponía títulos simples, como La mujer del puente, cartas que nunca llegaron, el hijo que olvidó su nombre. Las subía a un canal de audio que me ayudaron a crear las chicas del grupo. Y sin buscarlo, miles de personas comenzaron a escuchar. La gente dejaba mensajes, compartía, lloraba. Había hombres que escribían pidiendo perdón por no haber entendido antes. Hijas que por fin entendían el silencio de sus madres. Nietos que escuchaban con atención lo que la televisión jamás contó. Cada historia era como una semilla plantada en tierra seca. Y poco a poco, algo comenzó a florecer. Una radio local me contactó para hacer una entrevista. Luego, un periódico. Después, una fundación. Me invitaron a hablar en una escuela, a contar mi experiencia, a explicar cómo la migración no es solo un cambio de país, sino un desgarro profundo que te arranca de ti misma. Me paré frente a decenas de jóvenes con el corazón temblando, pero con la convicción firme. Les hablé de Rosalía, la mujer que había cruzado, que había amado, que había caído y que estaba de pie. Nadie aplaudió al terminar. Se hizo un silencio largo, espeso, y entonces una joven se levantó y vino a abrazarme. Y detrás de ella, otras y otros. Como si no fuera una charla, como si fuera una confesión colectiva. Desde entonces, mi vida cambió de forma. Ya no era solo la mujer de los tamales. Era la mujer que escuchaba, la que escribía, la que recogía la voz de las otras. Empecé a viajar a otras ciudades, a visitar pueblos donde también había mujeres que habían regresado con las manos vacías, pero con historias llenas de vida. Mujeres que pensaban que su dolor no valía la pena ser contado. Y ahí estaba yo, sentándome a su lado, tomando su mano, diciéndoles que sí, que valía, que cada lágrima contenía una verdad que podía liberar a otra. No cobraba por eso, no buscaba reconocimiento. Era una necesidad del alma, como respirar, como dormir, como recordar. Recibí un correo inesperado desde Houston. Era Lucy otra vez. Me decía que habían hecho una colecta en la iglesia para apoyar el proyecto, que querían ayudar a imprimir un pequeño libro con algunas de las historias. Me preguntó si me animaba. Lloré. Lloré tanto que tuve que sentarme en la banqueta frente a mi casa, con el sol dándome en la cara y los ojos cerrados. Porque nunca imaginé que, después de todo, algo tan pequeño como mi voz pudiera sostener a tantas. Acepté. Nos organizamos. Revisé cada testimonio con cuidado.
Les pedí permiso a las mujeres para publicarlos. Algunas dijeron que sí, otras preferían el anonimato. Lo respeté todo, porque entendí que parte de sanar también es poder decidir cuándo y cómo contar lo que nos pasó. El libro se llamó Nosotras que cruzamos. Lo presentamos en una biblioteca comunitaria. Nadie famoso, ningún político, solo nosotras, con nuestras voces, con nuestras sillas de plástico, con nuestras lágrimas. Una mujer trajo a su hija de 5 años. La sentó en sus piernas mientras yo leía en voz alta un fragmento de la historia de Consuelo, la señora de la carpeta. La niña me miraba como si estuviera oyendo un cuento de hadas, y su madre lloraba en silencio, acariciándole el cabello. Ese momento se me quedó grabado para siempre, porque ahí entendí que estábamos cambiando algo, que estábamos sembrando memoria, que quizás esa niña no tendría que crecer con el mismo silencio que nos tragó a tantas. La noche de la presentación regresé a casa sola, el libro en la mochila, las flores que me regalaron en la mano y una paz extraña en el pecho. Me senté en la cama y volví a leer mi propia historia, la del regalo, la del mandado, la de la traición. Y por primera vez no sentí rabia, sentí compasión, por mí, por ellos, por todos los que no supieron amarme como merecía, porque ahora entendía que, a veces, la herida es tan antigua que uno solo repite lo que aprendió. Pero yo había roto ese ciclo. Yo había dicho basta, y no lo hice con odio, lo hice con voz, y esa voz, ahora, no era solo mía, era nuestra. El amanecer llegó lento, como si supiera que ese día necesitaba tiempo para despedirme en paz. Me desperté antes del canto de los gallos, con el corazón tranquilo pero latiendo fuerte, como si supiera que algo se estaba cerrando para siempre. Preparé café y me senté frente a la ventana. El sol comenzaba a pintar las paredes de naranja, y por primera vez en mucho tiempo no sentí prisa. No tenía que correr, no tenía que esconderme, no tenía que fingir que no dolía, porque dolía, claro que dolía, pero ya no me quebraba, ya no me robaba la voz. Tomé mi libreta de notas, esa que había empezado en silencio en la habitación vacía de Houston, y escribí una sola frase. Mi historia no termina aquí, solo cambia de forma. Cerré la libreta, la abracé contra el pecho y respiré profundo. A lo largo de estos años, aprendí que uno puede perder casi todo: el dinero, la estabilidad, el país, hasta la familia. Pero si no pierde la capacidad de contar su verdad, entonces no está derrotado. Durante mucho tiempo viví creyendo que solo tenía valor si era útil para otros, si trabajaba sin quejarme, si enviaba dinero, si hacía regalos, si era buena. Pero aprendí que ser buena sin ser vista, sin ser valorada, también es una forma de desaparecer. Y yo no quiero desaparecer. Yo quiero existir, con mi historia, con mis errores, con mis cicatrices, con mi dignidad. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí. Gracias por cada minuto que te quedaste escuchando, por cada lágrima compartida, por cada latido que resonó con el mío. Esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que han sido calladas, traicionadas, invisibilizadas. Es de todos los que cruzaron una frontera, geográfica o emocional, buscando algo mejor, y encontraron obstáculos, pero también fuerza. Y si tú te viste reflejado en estas palabras, si alguna parte de ti sanó un poquito mientras me escuchabas, entonces valió la pena. Ahora quiero invitarte a hacer algo pequeño, pero poderoso. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, por favor, deja un comentario diciendo: mi voz también importa. Así sabré que no estuve sola. Así sabré que allá afuera hay otras voces despertando, curando, reconstruyéndose. No olvides suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Aquí compartimos historias reales, crudas, pero llenas de humanidad. Historias que nos recuerdan que, aunque el mundo a veces nos quiera en silencio, nacimos para hablar, para sentir, para resistir. Cada suscripción es una forma de seguir dándole espacio a quienes casi nunca son escuchados. Y si este video te conmovió, deja tu like. Ese gesto tan simple ayuda a que esta historia llegue a más personas que, como tú y como yo, necesitan saber
que no están solas. Y ahora, antes de que te vayas, te invito a ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Es otra historia poderosa, una nueva voz que merece ser escuchada. Porque cada historia es una chispa, y juntas somos fuego. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no soltar mi mano.